Hola Julio, Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho Muy gusto. bien. Igualmente. Un gusto grande tenerte. Muchas gracias por aceptar la invitación en estas épocas de estar tan ocupados, ¿no? Sí, bueno, son días que hay que aprovechar. Mucha gente se queja porque está desocupado, o sea que también como cada quien lo esté viviendo. Claro, claro, sí, definitivamente, definitivamente. Me encanta hablar de este tema del miedo, veo que es recurrente aquí en toda esta época. Yo tengo una clínica acá en Miami que en este momento no la tengo abierta, por supuesto, soy doctora en medicina oriental, acupuntura, y trabajo con el coaching y toda la parte holística de la salud. Y me gusta mucho la medicina preventiva. Entonces siempre hablo de las emociones porque le explico a la gente cómo el cuerpo empieza a somatizar a través de no poder procesar las emociones y Así ser es. consciente de la vibración, de la frecuencia, que todo tiene una importancia. Aunque hablemos y lo leamos en los libros, bueno, ahora estamos tratando de hacer, estoy haciendo lives hace más de 2 semanas con profesionales diferentes, de diferentes ángulos, como fractales de un diamante, para que puede iluminar a distintas personas desde distintos ángulos, porque a cada uno le Claro, va a hacer clic de una forma diferente, ¿cierto? así es. Y bueno, llegamos a la parte del corazón. Y por eso te invité, quería poder conectar con esa energía, por eso me gustó el título, en realidad Vivir sin miedo, porque la gente se asocia a esa emoción, pero en realidad me gustaría hablar de cómo lo ves vos, cómo lo escribiste vos en tus libros, pero más que nada la frecuencia del amor, que me parece que es verlo y vivirlo desde otro sitio, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la gente habla del miedo como una emoción y lo entiendo lo que dicen porque lo sienten. Pero yo no creo que el miedo sea una emoción, yo creo que se expresa, de hecho, en varias emociones, pero el miedo es un elemento de nuestra mente. El miedo eh, a ver, ni te dijera material tóxico. Voy a hacer otra analogía. Hay comidas que uno come que no son malas, pero para el cuerpo en un momento se convierten en algo tóxico. Y no son malas comidas, pero pueden ser tóxicas para el cuerpo. Hay pensamientos que no son malos en sí, pero hay pensamientos o que sobran, que no son necesarios, que no son correctos para apoyarnos en eso que estamos eligiendo, y eso es lo que se siente como miedo. Por eso, desde esta visión que, que intento que trascienda lo psicológico, solo, no por enemistarme con lo psicológico, pero solo para que entendamos que a veces la psicología se queda hasta donde puede comprender lo que la mente humana puede mostrar, ¿no? Lo que hemos podido estudiar. Pero hay mucho más allá de eso, que tiene que ver con la espiritualidad. Entonces, todos aquellos pensamientos que contradigan nuestro mayor propósito. Por ejemplo, si quieres ir al parque y hay un pensamiento que dice, no deberías ir porque es tarde, te va a dar miedo. No porque sea una emoción que llegó, no porque haya algo que tenga que temer, sino porque hay un pensamiento que se contradice con aquello que vas a hacer en su mayor plenitud. Entonces, todos los pensamientos nos avisan, y eso es lo bueno del miedo. Qué bueno que el miedo tiene emociones, porque así cuando llegan esos pensamientos, al cuerpo sentirlos, ya los advertimos y decimos, eso lo dejo pasar, esa idea lo dejo pasar, déjeme, señor, ir caminando para el parque porque yo quiero ir de todas maneras. Sí, definitivamente. Nosotros en la medicina oriental lo llamamos una de las 5 emociones porque rige el riñón, que es como el motor del cuerpo, ¿no? Y Claro, rige la fertilidad, rige la estructura, rige nuestros huesos, rige la longevidad. pero Eh, fíjate, rige sí, el principio de la vida. sí, exacto. El principio de la Entonces, vida. si digamos que el miedo no puede regir el principio de la vida, pero sí el miedo se opone a la vida. Entonces, el estudio tiene cierta coherencia con lo que estamos diciendo, porque aunque sean fractales, el diamante es el mismo. Y Sí, estamos diciendo, bueno, el miedo es aquella energía que se opone a la energía del amor. Y la energía del amor es la energía que está a favor de la vida. No tiene que ver con lo bonito y lo luminoso. Hay energías amorosas o hay momentos amorosos que transcurren en nuestra vida que no los recordamos como luminosos, pero fueron muy amorosos. Entonces, amoroso sería todo aquello que colabora con crear más vida. Si tenemos, no sé, si hemos perdido nuestro trabajo en estos días, pero eso nos está enfrentando ahora a descubrir que podemos hacer más cosas,
esa pérdida de trabajo fue un momento amoroso porque creó más vida. Ahora, si yo uso el miedo, que es cuando me quedé sin trabajo, dije, ahora qué voy a hacer, no puedo más, el miedo se siente en el cuerpo para avisarme, hey, tu mente está en contra de la vida, ¿por qué no eliges otro pensamiento, no? Definitivamente. Y esa cosa de, ese tema de volver a mí, me gustó mucho el título de tu libro, porque Gracias. realmente es como que generalizar realmente un tema muy grande, que es encontrar tu propósito, encontrarte a vos mismo, tratar de valorar cuáles son las fuerzas que movilizan todo tu cuerpo, ¿no? Así es. Y moverte desde ahí. Me parece, sí, Y animarte a vivirlo. Y creo sí. que eso es lo más importante, porque a veces tenemos, a partir del miedo, como una necesidad de que no nos pasen algunas cosas. Yo soy de los que me gusta probar todo, porque sé que en la experiencia siempre va a haber riqueza, ¿no? Entonces, el volver a mí es eso, es una invitación a vivir y a encontrarle el jugo a todo lo que nos pasa, pero a vivir con conciencia. Nunca haríamos nada en contra de nosotros ni en contra de nadie, pero no andar en este modo que a veces se siente espiritual de solo buscar lo bueno y evitar lo malo. Vamos a vivir lo que hay, que de todo vamos a encontrar, y te habrá pasado a vos en tu lugar de trabajo que muchas personas que han llegado enfermas después han agradecido a partir de esa enfermedad todo lo que han descubierto y han visto, ¿no? Entonces son momentos luminosos. Definitivamente, es justamente eso mismo, volver a vivir nuevamente, dejarse estar, dejarse llevar y por todo lo que hay en lo exterior, dejarse llevar por el juicio de valor, por lo que los demás piensan, por las expectativas y luego darse ese foco, ¿no? Como de protagonista y decir, bueno, ahora soy yo el protagonista, ¿qué siento, ¿no? Que eso también, hablar de los sentimientos o de las emociones, la gente a veces no sabe cómo distinguir qué siente, no sabe qué siente, ¿no? Porque a veces ni siquiera nos animamos a sentir, como si pudiéramos evitarlo, ¿no? Es Ujú. decir, bueno, de hecho lo escuchamos, yo no me puedo permitir sentir esta tristeza, yo no quiero caer en sentir el dolor, no, es que tú no puedes elegir, es decir, tú puedes elegir guardarlo y que explote, o puedes elegir vivirlo y que pase. A partir de esto de lo bueno y lo malo, del bien y del mal, hemos puesto a muchas emociones que son muy útiles en categorías de malas solo porque se sienten mal. El dolor es muy útil, pero como se siente mal, mejor no lo quiero sentir. Cualquier tipo de Sí, dolor, el dolor físico o el sí. dolor emocional. Por ejemplo, yo conozco, incluso hace poco conversaba con una persona que decía, no, yo no me quiero terminar de divorciar porque sabía que ya estaba casi en un divorcio, porque sé que tengo que enfrentar el dolor, entonces mejor me quedo enfermito tomando pastillas para que no se note que estoy enfermo, ¿no? Entonces, no importa cuál sea el dolor, siempre nos trae una buena señal, o la tristeza. La tristeza es como la emoción que nos hace saber que hay algo que está saliendo del cuerpo, algo que no pudo ser, algo que, una expectativa no cumplida. Entonces, ¿qué hay que hacer con las emociones? Sentirlas y claro, tampoco volver a la cabeza para alimentarlas, pero sentirlas y respirarlas. Yo siento que la respiración en esto cumple una gran función. De hecho, gran parte de las enfermedades, no soy especialista en esto, pero lo corroboro contigo, tiene que ver con esta acumulación de emociones no vividas. Al final explotan. Entonces, Sí. animarnos a vivirlas cuando van llegando, darle la bienvenida y darles el espacio. Y entiendo que en este mundo, no en estos días, pero en el mundo que nos espera después, que el que tuvimos antes, porque las cosas no Ujú. van a cambiar tanto, Sí. quizás un jueves, que es donde llegó la tristeza, no podemos darnos el lujo de pasar 2 horas tristes porque tenemos que llegar a la casa, porque están los niños, porque es jueves. Pero si el jueves siento tristeza, no dejo pasar más que del sábado para dedicarme 2 horas a sentirla. Y me voy de caminata y vuelvo a esa idea que me puso triste y la siento. Y le aseguro que se va, porque la tristeza no vino a maltratarnos. También tenemos esa idea. No, las Sí. emociones malas son porque hemos cometido algo malo, son como un castigo. No, es como el cuerpo que está haciendo su trabajo de sacar energía. Sí, definitivamente. Esa idea y esa idealización en realidad de cómo uno tiene que estar, cómo todo tiene que ser perfecto, controlar todo, cómo tiene que ser en toda esa mente, esa película que digo yo, ¿no? Que cada Así uno es. se crea, más toda esa programación, ¿no? Pero todo eso te limita tanto. Por eso me gustó este contraste de este roce de volver a mí, este roce de decir, bueno, no, hay que realmente hacer una pausa. Y me encanta que hablas de la respiración porque
Yo la uso mucho en la clínica y hablo todo el tiempo de la respiración y tengo muchos videos de eso y cuando pongo una aguja, cuando saco la aguja, en todo el proceso la respiración para mí es fundamental porque es parte de descomprimir, digo, hay que Muy bien. descontracturar, ¿no? Ujú. Como Exacto, abrir. exacto, exacto. Sí, y la respiración hace eso exactamente. La respiración siento yo que es como, y lo voy a poner en un plan místico, didáctico, es como si la mano de Dios entrara al cuerpo, recoge algo, abre algo y sale. Va entrando y saliendo. Es como una caricia, ¿no? Que nos va haciendo el cuerpo. Entonces, claro, en un cuerpo que respira conscientemente, no significa que no vaya a haber enfermedad porque no estamos tan atentos como para vivir en la impecabilidad, pero sí vamos a poder salirnos más fácilmente. El dolor nos va a alertar, vamos a ver qué podemos hacer con eso. Es decir, no perdemos tanta conciencia, somos más conscientes cuando solamente, y fíjense que no es algo, una cosa muy trascendental, es elegir incluir respiración consciente en nuestra vida cotidiana. Definitivamente. Y como hablo también de cuando uno elige respirar superficialmente, prevenís o impedís que tu cuerpo escanee y vea más allá, ¿viste? Como esa Claro, imagen de la montaña y que tenés todo el iceberg abajo, ¿no? sí, Que no ves sí, nada. Es todo eso, ¿no? Todo eso sí. que vos decís que tiene que venir a flor de piel y tiene que aflorar para sentirlo y verlo, ¿no? Y Porque esa es la parte más difícil. la respiración te abre también la visión interna. Es buena Ujú. analogía la que haces. Hay cosas que no puedes ver con claridad porque la mente está tapadísima de ideas, de los debería ser, de las expectativas, pero cuando respiramos eso se abre también. Entonces a veces estamos con una duda. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Respiro un par de veces y voy a sentir si quiero ir o no, porque antes estaba solamente en mi mente. Entonces la respiración nos ayuda a bajar a los sentimientos, bajar al cuerpo, a crear una segunda línea de atención que no es la racional solamente. No estoy diciendo que no tengamos que usar la razón, pero la razón para la razón. Digo, si tengo que comprar una libra de papas, voy a buscar una libra de papas. Y eso es racional porque fui a buscar una libra de papas. Pero si quiero hacer algo con mi vida, si quiero hacer algo con mi pareja, si quiero hacer algo con mis hijos, debo permitir que haya otra decisión más allá de la racional. Y ahí es cuando la respiración abre ese paso y yo dentro de mi lenguaje digo, el alma nos habla, que en realidad podríamos cambiarle por cualquier palabra, el mundo interno, nuestra sabiduría, algo aparece. Yo recuerdo, y esto lo comencé a hacer al principio, cuando yo empecé a dar conferencias, yo he sido muy reacio a estudiar porque siento que, digo, o comparto mi sabiduría o me informo en los conocimientos. Y ya hay demasiada gente informándose en conocimientos, haciendo síntesis de libros cuando escribe un libro. Pero yo quiero escribir lo que siento y quiero decirlo. Entonces, en las primeras conferencias digo, ¿qué voy a hacer? Porque no sabía muy bien por dónde iba a ir. Pero yo hacía dos o tres respiraciones y largaba. Y cada vez que había un espacio en blanco, volvía a respirar y volvía. Y digo, claro, porque esta es la sabiduría. La sabiduría tiene que pasar, está en uno, pero viene a través de un filtro que a veces el razonamiento lo corta. Entonces, la forma también de abrirnos a ser más creativos, a ser más amorosos. Yo les aseguro que si están muy enojados y respiran dos o tres veces profundo, lo que sigue va a ser más amoroso. No sé si lo más amoroso del mundo, pero más amoroso que el insulto que van a dar antes. La respiración es mágica, hace un montón de Sí. cosas porque simplemente creo no la podemos controlar. Y esto creo que es lo más interesante de la respiración. Uno puede determinar si respira más o menos, más alargado, más corto, pero no podemos decidir no respirar. La respiración viene del alma. De hecho, la respiración es lo que nos permite la vida en este cuerpo. Entonces, ahí hay un dato. No lo hicimos nosotros, eso vino en una naturaleza superior. Si lo imaginamos desde lo espiritual, diríamos, eso lo puso Dios en nosotros, o eso lo trajo el alma consigo, no es nuestra. Entonces, estamos usando un elemento muy elevado. Aquellos que Sí. dicen, ¿cómo quisiera que Dios me ayude? Bueno, si ya te ayudó, respira, que Dios te va a ayudar, porque lo que Dios quiere decirte lo vas a escuchar después que salgas de tu mente, que está tan enredada en ese razonamiento. Sí, a mí me encanta lo que decís, porque realmente yo justamente coincido completamente. Es una herramienta que, no, como digo, no tenés que ir a Amazon, no tenés que comprarte nada, tenés todo en tu cuerpo, tenés esa inteligencia superior que usamos, un porcentaje tan pequeño de esa inteligencia.
y lo damos por sentado, o no, damos el cuerpo por sentado, la mente por sentado, y vamos guiándonos todo por lo que aprendimos que es toda la parte mental, ¿no? Y Hasta ignoramos que el nos corazón. enfermamos, hasta que nos enfermamos. ¿Cierto? Y entonces al ignorar el corazón, ignorar la parte del intestino, ese tercer cerebro, la parte intuitiva y poder estar alineados, es como que perdemos ese eje, esa brújula, como decís vos, de respirar y saber que llega a todo el mundo, porque se estresa la gente. Dicen, no puedo. Se puede, pero hay que hacerlo todos los días. Y en la medicina china, ¿cuál es el segundo cerebro? Imagino este es el primero, El tercero primero entonces el es estómago. el primero es la mente, el Ajá. segundo es el corazón y el tercero es el Ah, intestino. mira, qué bien. En el intestino vos tenés el potencial primero, el intestino delgado ayuda a discernir, ¿sí? Ujú. Lo que está bien, lo que te sirve de alimento y lo que no. Y segundo, se conecta con el corazón, es el elemento del fuego. Y tercero, si vos respirás, por eso siempre hablo de la respiración, al expandir el abdomen, expandir la caja torácica, lo que haces es ayudar a que se generen neurotransmisores, que son la serotonina, la dopamina, que se forman en el intestino, para que vos te sientas feliz y bien. O sea, no se forman en el cerebro, que es es la información que trato de decir que es tan importante. Qué importante que es respirar con el abdomen, para que se forme ese químico, porque cambiamos los químicos cuando respiramos profundo. Mira, y te lo voy a corroborar con esta experiencia continuamente. Yo tengo un carácter, tengo demasiado fuego en mi vida, entonces tengo un carácter, además soy argentino, soy canceriano, o sea, tengo todas las características para ser muy emocional. Entonces hay una parte en mí, hasta cultural, que aparece con la emoción exacerbada. Entonces, en esos momentos voy generalmente a aquietarme y llevar la respiración al estómago, 2, 3 veces. Y eso literalmente cambia la química. O sea, me quita ese deseo que nacía desde la emoción, de hacer algo, de decir algo, de pronto me suavizo. Así que, bueno, nunca había tenido una visión de lo que pasaba en el cuerpo, pero literalmente desde lo energético, ¿no? Estaba intuitivamente así, había que llegar al estómago. Sí, totalmente. Es increíble y desde ese lugar, desde el cuerpo, ya dirigiéndolo, cuando la gente me dice, no tengo forma de quitar esos pensamientos de mi cabeza. Bueno, usa el cuerpo. Es tuyo. Podés moverlo, podés respirar, podés moverte también. Moviendo el cuerpo, siempre digo, el problema de que uno se enferma es cuando se generan contracciones, ¿sí? O uno inconscientemente deja de respirar cuando tiene miedo o está estresado. Entonces, por eso la respiración es tan importante para descontracturar, pero al mismo tiempo también ayuda a mover todo. Mueve el Ujú. metabolismo, mejora tu digestión, mejora tu calidad de pensamiento, que tiene que ver con el estómago, con la digestión, tiene mucho que ver con pensar con claridad. Entonces, el movimiento es lo más importante. Cuando las cosas no se mueven, se empiezan a estancar, ahí generan problemas. Y aquí un punto para sumar a eso. ¿Por qué la gente piensa, o en general, hasta la cultura piensa que los pensamientos están en la mente? Porque los relacionamos con las ideas, pero los pensamientos se reflejan en ideas, pero los pensamientos son energías en el cuerpo. Por eso a veces cuando estamos angustiados porque tenemos mucho trabajo, lo que sentimos es dolor de espalda, no dolor de cabeza. O cuando nos sentimos que no podemos con algo, lo que sentimos es dolor de estómago, se nos cierra el estómago. O cuando sentimos que podemos porque gustan de nosotros, vienen esas famosas mariposas. Se sienten en otro lado, no siempre en la cabeza. Entonces, entender que los pensamientos son energía y que las ideas son una forma en que nosotros vemos el pensamiento, es como la pantalla del pensamiento, pero cuando entendemos que es energía, entendemos también que cambiar un pensamiento implica trabajar con todo el cuerpo, no solamente con la mente. Definitivamente. Cuando una parte del cuerpo no está haciendo caso, ¿sí? Que no se está portando bien, por así decirlo, decimos, bueno, vamos a traerlo y le usamos el cuerpo. Usamos el cuerpo y lo movemos, respiramos y que nos quedamos en silencio, que vos también hablas mucho del silencio y me gusta mucho esa parte. Ah, yo amo el silencio, para mí es como el agua, el silencio. Pero también se puede movilizar. Hay gente que me dice, no puedo estar en silencio, no puedo meditar. Bueno, a veces se puede hacer una meditación activa. Puedes estar moviéndote, ¿sí? Puedes estar caminando, respirando y eso es una meditación también. Sí, generalmente la gente que dice que no puede estar en silencio refleja la resistencia a la quietud, porque no es tanto el silencio en sí lo que les incomoda, sino el hecho de estar quietos. Generalmente son personas que les gusta ser muy productivas, que creen que en el movimiento está lo valioso, ¿no? Entonces,
En esos casos yo a veces los obligo un poquito a que se queden quietos para que vean su propia resistencia. Y a veces, por ejemplo, también cuando hacemos meditaciones, hoy en día te diría que la mayoría de las personas califican ahí porque estamos en un mundo donde todo va muy rápido y si a veces no es con el cuerpo, es con la mente, queremos estar procesando datos. Por eso, aunque estemos en meditación, queremos agarrar el teléfono a ver el WhatsApp. Algo, necesitamos algo, ¿no? Un movimiento externo. En esos momentos yo le digo, observa las resistencias para que vayas conociendo que no es que no puedes, es que hay una parte de ti que se opone, pero hay otra parte de que sí quiere estar en pausa y estar en paz. Entonces, cuando tú empiezas a ver que no eres tú, que es una parte de ti que se resiste, que son pensamientos, con la respiración también lo puedes ir ayudando a suavizar. Sí, no, no, genial eso, que la gente trata es como aplacar o anestesiar, ¿no? Anestesiar esa parte que uno no quiere, como dijiste vos, esa persona que dice no se quiere divorciar porque más vale no vivir el momento y sigamos como aplastándolo, aplacándolo, anestesiándolo, ignorándolo. El cuerpo va sumando síntomas, ¿no? Y realmente lo veo muchísimo eso, por eso me sumo a todas estas herramientas de mindfulness, todas estas herramientas espirituales, que nosotros nacimos con estas herramientas tan importantes que ignoramos tanto tiempo, ¿no? Que no se hablaban de todas estas cosas tan importantes. Así es. ¿Cuándo empezaste vos con todo esto, con estas herramientas? Oficialmente comencé como a los 20 y pico, 24, 25, cuando yo llegué a Estados Unidos, porque siempre estuve dentro de la búsqueda, pero habiendo nacido hace casi 50 años en un pueblo en Argentina, estamos hablando de no lejos, muy lejos y más lejos, porque no estamos hablando de una gran ciudad, estamos hablando de un pequeño pueblo, en un mundo incomunicado, cuando yo intuía estas cosas no tenía manera de corroborarlo, ni siquiera tenía un libro más que la Biblia que me reflejara estas ideas, y por eso me acerqué, mi debut fue a los 5 o 6 años con la Iglesia Católica, porque allí encontré mi primer refugio, ¿no? Pero después empecé a andar y empecé ya, viajaba a la capital, a Córdoba capital, soy cordobés, y allí asistía a lo que había en ese momento. Generalmente era gente muy grande, yo era el único niño, desde budismo, gnosis, los grupos de gnosis y demás. Y en todos veía una dificultad, que no entendían nada. Veía que todo el mundo decía que sí, pero no lo entendían porque veían su conducta. Es como que tú le dijeras algo, a alguien le dijeras, mira, la verdura te va a hacer bien, y después va y come carne. Entonces, no te entiende. ¿Qué le pasó? ¿Y para qué sigue Claro, volviendo a preguntarme? Pero claro. doctora, ¿qué es lo que debería comer? ¿Y no comió verdura? Ay, cierto que... Bueno, en eso, ¿no? Entonces, yo dije, acá hay un problema grave de comunicación. Nunca lo tomé como personal, pero dije, bueno, y yo me animaba a hacer preguntas, yo era el más preguntón siempre. Entonces, cuando vengo a Estados Unidos, acá me encuentro con una gran posibilidad, no solamente de mayor literatura, sino ya había muchos grupos y había como una libertad más grande sobre estos temas. Empiezo a ir a otros grupos y se volvió a repetir lo mismo. La gente decía que sí, pero la hora de la hora no entendió muy bien de qué se trata porque no lo aplicaba. Y el solo hecho de estar como el más curioso de todos esos grupos hizo que esta gente me pidiera que abriera un grupo. Y ahí comenzó mi camino como con más conciencia de que podía ofrecer algo, porque ha sido parte de mi camino de vida, pero ahí digamos que se unió mi don y mi servicio. A partir de allí, este don de poder comunicar o tener más claridad en algunas ideas hizo que pudiera ser útil en ese espacio donde en ese momento determinado las cosas eran confusas. Hoy en día lo que hago ya está, digo, es algo muy, está estandarizado, es muy normal. De todas maneras, siento que hay mucha gente hablando, pero porque lo leyeron del libro, sin la experiencia. Entonces dije, bueno, ahora me toca la otra tarea, no de aclarar ideas para gente que esté confundida, sino de empezar a descubrir qué es lo más cercano a lo espiritual y qué es lo que parece espiritual, pero no es. Me encanta eso, porque tenés toda la razón, lo veo muchísimo también. Mucha gente que habla de motivación o habla de ideas, pero es verdad, es difícil tener coherencia. Yo hablo de esa coherencia que es tan Totalmente. importante. Y ojo, estas personas hacen su parte, porque es Ujú. como, digo, entre que estén pasando noticias malas y digan estas cosas, el problema de esto es que además de hablar, prometen. Y la promesa es que si haces esto, que ni a mí me funcionó, a ver si tú pruebas y lo haces,
Y claro, la gente confía en estas personas o en estos mensajes, sus decisiones más importantes de su vida, su felicidad. Entonces, claro, en esto lo marco la diferencia. Una cosa, es decir, tú puedes ir a una escuela a estudiar lo que quieras, pero no le vas a preguntar a tu profesor con quién te vas a casar. Eso es tu discernimiento. Y yo creo que el camino espiritual exige discernimiento. Entonces, siempre hay que buscar a alguien que te acompañe a vos. Y creo que, y con esto cierro el tema, una buena manera de descubrir si alguien está auténticamente ofreciendo un mensaje espiritual es que nunca te va a llevar hacia él, siempre te va a volver hacia ti. Es decir, si vos me das una pregunta, yo te voy a ayudar a encontrar la respuesta, pero la respuesta no te la puedo dar yo. Primero, porque quizás no la sepa. Y segundo, porque tremendo karma voy a tener si yo me encargo de algo que te toca a vos, ¿no? Es Claro, como claro. si, no sé si vos sos mamá, ¿sos mamá? Sí, tengo dos nenas. Es como si vos, que sos mamá, viniera tu vecina y te dice, no, tienes que hacer esto con tus hijos y meterse en tu... No, tú tienes, en todo caso la vecina te va a decir, mira, con mis hijas me pasó esto, probá con esto, ¿no? Entonces yo creo que los verdaderos guías de camino son personas que ayudan a caminar, no caminan por ti. Sí, estoy completamente de acuerdo de empoderar a la persona siempre. Mm. Siempre tratar de que la persona descubra ese potencial que hablamos al principio de nuevo, ese potencial, ese poder personal, que aún hay muchas personas que están tratando de descubrir ese don, ¿no? Yo veo eso, que la gente está tratando de encontrar. Y como vos decías, son niveles de conciencia. No hay una perfección, no hay nada escrito de cómo uno tiene que ser. Uno va viviendo el camino de cada uno y Así es es. la experiencia que cada uno toma lo que vale, no llegar hasta el final o ser, que mucha gente dice, ¿cómo hago para abrir el tercer ojo? ¿Cómo hago para estar zen? Y no, no es eso, no, no sirve eso, en mi Claro, opinión, no sirve claro. eso. Uno tiene que estar alineado, tenés que ser honesto, tenés que encontrar esa vibración y realmente vivir y experimentar todo lo que va abriendo esa conciencia y elevando esa conciencia. Exacto. Cuando aprendas a usar muy bien estos ojos, el tercero se va a abrir solo. Pero no podemos llegar más allá si no hemos pasado por aquí, ¿no? Sí, definitivamente, no me encanta. Y bueno, y hablando de todo esto de vivir sin el miedo, creo que hoy, ¿cuál sería un mensaje importante para darle a la gente que seguramente ahora están haciendo muchas preguntas? Siempre vuelve el mismo tema, porque hablo y vos calculo que hablarás, haces tus Sí. conferencias y la pregunta es siempre la misma. ¿Cómo hago para parar mis pensamientos? ¿Cómo hago para que no me vuelva el miedo? ¿Cómo hago para que no me dé ansiedad? ¿No? Son siempre los mismos temas y es a ver cómo hace ese clic. Espero que a la gente le haga clic hoy. Mira, vamos a buscar una respuesta general a ver si nos ayuda a todos. Eh, y no me la has pedido, pero te la comparto. La, la mayoría de nuestros miedos tienen una razón. Eh, Nacen de la ausencia de nosotros mismos. Es como que cuando nosotros no somos nosotros mismos, queda algo oscuro. Y de esa oscuridad salen los miedos. Entonces podríamos lidiar con todos los miedos y andar bien y anotándoles, hacer el trabajo de los miedos. O podríamos animarnos a vivir más auténticamente. Cuando una persona hace, por ejemplo, si en tu vocación estaba abrir un centro de acupuntura, te habrán dicho mil cosas. Mira, esas cosas no funcionan. Se te habrán ocurrido otras tantas, como, bueno, no estoy tan segura, pero ninguno de esos miedos pudo. Lo hiciste. ¿Por qué? Porque esa sos vos. Y si los miedos hubieran tenido más fuerzas, es porque vos estabas haciendo algo que no te representaba. Entonces yo te diría, o les diría a todos, para empezar a espantar un poco de miedos, vivamos más auténticamente, que lo que vayamos a decir sea realmente lo que queremos decir, que lo que vamos a comer sea realmente que lo que tengamos ganas de comer. Y aquí se abre siempre una polémica porque siempre escucho, entonces me voy a comer todo el helado y todo el chocolate con crema. Y yo siempre les digo, no, si auténticamente sientes más que pensar, me voy a comer todo, pero si auténticamente sientes, con el tercer pedazo de helado, ya estás contento. Entonces, hasta en eso, digamos que hasta ni siquiera tenemos que regularnos tanto, la desesperación por las adicciones que tengamos, sea lo que sea, comida o fumar o tomar, vienen de la ausencia de nosotros mismos. Nos desesperamos en buscar algo afuera porque no lo tenemos adentro. Entonces, en la medida que vivimos más auténticamente,
que elegimos hacer aquello que sentimos alineado con nosotros y nos animamos a decir que no a lo que no está alineado con nosotros. Eh, Cuando uno tiene, por ejemplo, un buen amigo que ha elegido como amigo o nos hemos elegido como amigo, no tenemos miedo entre nosotros de contarnos nada. Entonces, si yo tengo miedo de hablar con alguien, es porque esa persona no sintoniza conmigo y tengo todo el derecho de elegir con quién quiero ser amigo. Entonces, si somos auténticos, eligiendo en cada decisión que tenemos en el día a día, te aseguro que los miedos van a estar allí porque son parte de la cultura, pero irán perdiendo fuerzas. Definitivamente le damos mucho peso a todos esos pensamientos y a todas esas emociones. Tanto peso que nos olvidamos de vivir el momento. Así es. Bueno, y ese es el mayor castigo. Cuando nosotros tenemos miedo, hay algo terrible que pasa, y es que dejamos de disfrutar. Porque puede que estés en el mejor lugar, pero si estás con la mejor persona, pero si tenés miedo, has sido mamá. ¿Cuántas mamás han sido mamás, son mamás, tienen miedo y no disfrutan de la maternidad, todo el tiempo pendiente de no cometer un error que los hijos? Esos son los miedos. Si la mamá empieza a hacer auténticamente lo que siente que tiene que hacer y no se deja guiar por lo que debería hacer como mamá, porque lo dice el libro, porque lo dijo la terapeuta, porque mi madre o porque las otras madres, si en la medida que la mamá empieza a ser auténtica, los miedos no caben. Y de hecho, los hijos van a estar más felices, porque una mamá buenísima, pero con miedo, es terrible, es pesadísimo vivir con una mamá con miedo. Sí, claro, ¿no? Se proyecta toda esa información y los niños empiezan a mostrar todo lo Además, que uno es. claro, siempre, mira, mientras haya amor, mientras haya paz, hay orden. Siempre que haya miedo va a haber caos. Entonces, es imposible que estemos tranquilos y sigamos un poquito con los miedos. No, a los miedos debemos ser muy radicales en decir, no, esto es miedo y no lo voy a atender. Pero para eso debemos dar el paso anterior y es lo que no se siente bien conmigo, no lo voy a tomar. Ese compromiso, no sé, la decisión que esté tomando en este momento, tratemos, enfoquemos en ver realmente qué queremos y enfoquemos por eso, por sostener lo que queremos. Les aseguro que los miedos nunca van a ser tan fuertes como para detenernos, que son los miedos que nos molestan, porque los otros están ahí, pero lo que queremos sacar son los que nos ponen al frente y nos dicen de aquí no pasas, por aquí no sigues. No, definitivamente. Y hablamos mucho de lo que es la neuroplasticidad y todo este potencial que tenemos en el cerebro de poder cambiar nuestros genes y poder cambiar nuestros pensamientos. Y si realmente nos ponemos un minuto, un segundo a darnos cuenta de que nosotros podemos elegir estar felices o ir con el miedo, o estar enojados y estar bien, es simplemente cambiar de rumbo y elegir, y uno elige constantemente, está eligiendo todo. Entonces cuando la gente dice, no, y me ha pasado a mí también, porque uno se distrae y somos humanos, nos pasa todo el Claro, tiempo, claro, pero el tema es claro. volver al centro y decir, bueno, no, a ver, respiro como decís vos, respiro, estoy en el momento, acepto lo que pasa, bueno, están gritando, mis hijas están molestas, bueno, obviamente es un momento difícil, vamos a calmarlas, ellas también están viviendo su momento, vamos a conversar, pero es realmente ir con esa alineación y estar en el momento presente. Me parece importante la responsabilidad que uno tiene de elegir, ¿no? Bueno, fíjate, la responsabilidad de elegir está basada en un gran regalo que nos hicieron, que es la libertad. Yo sigo pensando que como seres humanos espirituales, seres humanos conscientes, se nos fue confiado una libertad demasiado grande y no la estamos usando correctamente. Correctamente significa con conciencia, porque la usamos para hacernos daño y a veces para hacer daños a los otros. Entonces, si esas decisiones que tomamos, si esas pequeñas decisiones que tomemos, no las grandes, las pequeñas en el día, eso que voy a decir, eso que voy a hacer, representan aquello que vibra conmigo, que se siente propio, otra vez, que es honesto conmigo, que es auténtico, te aseguro que no va a haber ninguna grandes crisis que luego alertar. Y eventualmente no llegaríamos tampoco a la enfermedad. Ojalá tu tarea fuera más en ayudar a educar a que nunca nos enfermemos que tener que atender enfermos, ¿verdad? Así que No, también imagino que definitivamente. en tu ideal llegará ese momento. Sí, sí, definitivamente me apasiona la medicina preventiva y es lo que más digo porque la medicina Exacto. oriental o la acupuntura, la medicina integrativa, funcional, tiene todo que ver con las distintas intervenciones, pero la que a mí me apasiona es la parte de educar
de comunicar, y por eso, más allá de estar en la clínica, me animé también, porque yo soy muy introvertida y muy estar en mi mundo, a hacer lives todos los días y hablar con gente que jamás lo había hecho. Dije, me voy a animar porque, bueno, tengo que comunicar de otra forma, no puedo ver a la gente. Viste, yo también argentina, latina, dije, no la tengo, la gente no la puedo abrazar, no puedo verla, digo, ¿qué hago? Y bueno, y esta es una forma que, bueno, estoy tratando de simplemente ser yo y comunicar lo mismo que hago de a uno con la gente. Y bueno, lo vamos a comunicar con toda la gente que necesita escucharlo, porque sé que todo el mundo ahora tiene esa necesidad de escuchar cosas positivas, pero ayuda en cosas prácticas, ¿no? Me parece importante lo que vos dijiste, que yo me uno a esa tarea de bajar esa información a la acción, bajar esa información al sentir, porque no es suficiente leer un libro, no es suficiente seguir una ideología, hay que hacer. Mira, las personas más sabias que he conocido en este planeta no he viajado tanto hacia el oriente, o sea que puedo hablar más de Europa para aquí. Las personas más sabias las he encontrado generalmente en pueblos de montaña y coincide con algo. No significa que la montaña sea mejor que el mar, pero el mar en Latinoamérica está muy comercializado y tiene demasiados servicios. En la montaña a veces ni siquiera llega una señal de teléfono. ¿Qué ha hecho? Que estas personas no estén tanto pendientes de aprender de afuera, sino de aprender de adentro y de ellos. Entonces me he encontrado, por ejemplo, con grandes pronosticadores, una vez en Guatemala, de un señor que dijo, mañana va a empezar a llover como a las 6 de la tarde. ¿Cómo supo? Él sabía. Él sabía cómo aconsejar a un hijo acerca de el noviazgo con la vecina. Él sabía porque se escuchó. Entonces yo no creo que de verdad haya necesidad de tantos libros. En todo caso, si usamos los libros, que esos libros nos hagan de vuelta a nosotros. Pero creo que también como la educación, y en este caso dentro de la educación, la literatura o los libros son un negocio, volvemos a crear esta zanahoria en la que nunca llegas. Lees este libro, después tienes que llegar al otro libro, después es como toda esta sucesión de másters que hay constantes de aprendizajes en los que al final, ¿a dónde llegaron? Y al final se divorcian y están tan ocupadas en el máster que no saben qué hacer con sus emociones porque estudiaron aquí. Entonces yo creo que es el momento de soltar un poquito lo externo y empezar a incluirnos. No todo, porque es importante todavía el mundo y lo necesitamos, no estamos tan listos, pero empezar a incluirnos. Ok, ¿qué pienso yo de eso? Esto es lo que piensa el mundo, pero ¿qué pienso yo de eso? Bueno, esto es lo que mi familia quiere hacer ahora y yo qué quiero hacer. Quizás no pueda quedarme, si mi familia quiere ir y yo quiero quedarme, quizás deba ir, pero yo ya sé que no quería ir, entonces ya voy con otra disposición. Voy con mejor actitud, pero empezar a incluirme en todo lo que hago y en todo lo que decido y en todo lo que pienso, creo que esa es la tarea de estos días. Sí, no, definitivamente. Me encantó lo que dijiste de la gente de la montaña y te explico por qué. Porque desde el punto de vista de lo que estudié, la medicina oriental, ellos hablan de que uno se enferma cuando el ser humano no se puede adaptar al entorno, ¿sí? Que es como la epigenética, es lo mismo. O Claro, sea, que no se claro. puede adaptar. ¿Por qué uno se puede adaptar y otro no? Bueno, depende cómo uno vive. Esos pensamientos y esas emociones son fundamentales en todo esto. Pero, ¿qué pasa? Antes nosotros teníamos ese poder de las abuelas, ese poder de estar en la naturaleza, de que nos pasaban esa información, como vos decís. Y es muy así. En la Argentina yo tenía esa información de cómo se sentía el cuerpo, estar más conectado con los síntomas, estar más conectado con qué haces ahora, ¿no? Esa sopa de la abuela o esta planta. Era muy común eso. Y ese Bueno, distanciamiento se generó bien grande, ¿o no? fíjate que mi abuela, yo tuve el lujo de, aunque ya ser grande, no ser tan grande como para que eso quede muy lejos, porque quienes nacieron en ciudad esto no lo han visto, pero como yo nací en un pueblo, en el patio de mi casa había una quinta, y en esa quinta había hierbas. Y de acuerdo a lo que habíamos comido, mi abuela siempre elegía una hierba para hacer un té, para digerir eso que habíamos comido. O si teníamos catarro, rara vez íbamos al médico, excepto que estuviéramos muy mal. Pero la solución era la abuela, y hacíamos unos vaos con vapor y traíamos unas hojas de eucaliptos y las hervíamos. Y cada vez que yo había comido de más, porque claro, con mi ansiedad en aquel momento me devoraba todo, a la vuelta de mi casa había una señora que curaba el empacho, que simplemente lo que hacía con su mano era ir Sí. acompañando los intestinos
para que eso que estaba trabado pudiera pasar. Cosas tan simples y que Sí. hoy por creer que son complejas, porque no son complejas, pero como creemos que son complejas, buscamos soluciones demasiado grandes. Entonces yo creo que tenemos que volver a lo simple. Por ejemplo, no sé, si estamos tristes, darnos cuenta que antes de la pastilla podemos buscar a alguien que nos dé un abrazo, que nos va a hacer mejor, que no sé, que antes no sé, ir a, no sé, de meterme en un libro para encontrar la solución, antes, el libro cómprenlo porque nosotros vivimos de los libros, pero después, antes de abrir el libro, pregúntense, ¿qué es lo que en realidad me está pasando? ¿Qué creo que me está pasando? ¿Qué necesito? Esa es una pregunta muy poderosa. ¿Qué necesito? A veces no sabemos lo que necesitamos y como no sabemos, nos andamos probando de todo y probamos con comprarnos esto, con ir para allá, con llamar a no sé quién, con comer esto, pero capaz que lo único que necesitábamos era tomarnos un día de descanso, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesito? ¿No? Estas cosas nos van abriendo un camino más a nosotros mismos, que es lo que estamos un poco predicando hoy. Sí, definitivamente creo que es como desde el centro, como esa cebolla que tiene todos estos filtros, esas capas, de la misma forma, eh, tener y elegir lo que está más sencillo, más básico a tu alcance, en tu cocina, ¿sí? Tus alimentos, tu respiración, mover el cuerpo, lo básico, como vos decís, va a ser lo más saludable, que es Así parte es, así es, de la así es. medicina preventiva, es realmente elegir eso y tener tu protocolo. Y dentro de ese protocolo, aceites esenciales, las hierbas, infusiones, no sé, palo santo, lo que vos quieras, pero siempre que tengas tu rincón y que ese rincón te diga, bajás todas esas emociones al cuerpo y te ayuden a vivir y a procesar. Fíjate que yo me ayudo mucho con cosas. Por ejemplo, en mi casa siempre hay aceites esenciales andando y de acuerdo al día, pero entiendo que es muy importante no por lo que uno huele, sino por lo que el aceite te ofrece, ¿no? A nivel energético. Cuando voy al supermercado, trato de ni entrar por donde hay cajas y latas, porque uno se tienta. Entonces siempre trato de cargar mi comida en la zona de las verduras y los vinos, porque son las dos cosas que me interesan. Pero de comer lo menos fabricado posible. Y estas cosas, aunque no nos parezca que no tienen nada que ver con el matrimonio que estoy viviendo, con la situación en el trabajo, nos ayudan a vivirlo mejor, porque nos alivian, energéticamente estamos más aliviados. Entonces, si un día nos enojamos, pero a su vez hemos comido mal y en la casa hay mala energía, vamos a explotar. Pero si un día nos enojamos, pero he comido bien, he dormido bien, en mi casa hay orden, yo puedo vivirlo diferente. Entonces, no olvidarnos también que en las pequeñas decisiones cotidianas vamos creando un campo donde después, el día que por alguna razón nos caigamos, va a ser sobre un colchoncito después de haberlo cultivado y no en una piedra donde nos rompemos la cabeza. Sí, no, me encanta. Yo hablo todo el tiempo de protocolos porque lo que vos decís, me parece que hay que entrenar al cerebro para que esté en nuestro favor. O sea, con ese rincón, con esos aceites, con esa comida, llega un punto que no vas a necesitar ni el aceite, ni tu rincón, ni nada, porque ya tu cuerpo lo entiende De acuerdo, automáticamente cuando respiras. Pero para la gente que nunca lo hizo, todas estas herramientas solo son como una muleta en este momento, ¿no? Como una literalmente, ayudita. son como pequeñas anclas para Exacto. que recuerdes eso. Sí, y es bueno que lo dices, no son necesarios, pero en un mundo donde, por ejemplo, yo ahora estoy más en casa y he estado ya todo este tiempo en casa, pero hasta el año pasado, hasta febrero, yo viajaba 10 meses al año, a veces más. Entonces, claro, no es tan sencillo mantenerte en eje cuando cambias todas las noches de cama, de almohada, de gente, de clima, de comida, de horarios, estás encerrados en vuelos. Entonces, ahí entendí el valor del cuerpo. Entonces, al cuerpo hay que mimarlo. Y no significa que no pueda yo mismo ayudarme a relajar el cuerpo, pero si alguien me da un masaje, qué bueno, ¿no? Es como, no significa que no pueda yo quererme, pero si alguien me da un abrazo, qué bueno. Entonces, es aprender también a integrar las cosas del mundo que colaboran con tu bienestar. Sí, los cinco sentidos me parecen sumamente importantes para que los abracemos. Como vos decís, el sentido del tacto, que Uh -huh, ahora lo vivimos tanto con este aislamiento, ¿no? uh Yo -huh. por lo menos lo siento tanto, esa falta de contacto.
y definitivamente el sentido del olfato, o sea que es uno de los sentidos que no pasa por el tálamo, va directamente a la parte límbica, que es la parte emocional, y es por eso que la aromaterapia es tan poderosa, o los Ujú. perfumes, las comidas, porque viste que vas por el supermercado, como vos dijiste, y olés algo y ya vas ahí a querer comprarlo, porque el olfato va directamente ahí a la parte emocional y te despierta todo eso. Entonces, si sabemos esas pequeñas cosas, usémoslas a nuestro Ujú. favor para que nos Ujú. calme, ¿no? Y que calme la casa y calme todo. Sí, que nos calmemos nosotros para que los Sí, demás también estén contentos también. con nosotros, porque no debe ser más algo más complejo que convivir con una persona que no está en calma. Sí, definitivamente. Y bueno, nada, con eje en ese amor propio, ese diálogo interno, recuerden lo importante que es hablarse con amor, ¿no? Como dijiste vos, con cariño y enfocarse en ese amor propio me parece muy importante, porque el diálogo interno hoy también es un tema difícil, ¿no? Con este Mira, aislamiento, la soledad. algo más que suma dentro de la energía del amor está el afecto, y el afecto es necesario. No significa que el alma lo necesite, pero en la experiencia física humana lo necesita. Ahora, el afecto no siempre debe ser físico. Es muy básico pensar que solo tiene que ser físico. El afecto es lo que el otro puede sentir a partir de lo que yo le doy. Yo puedo darle un pensamiento, puedo darle un texto hermoso en su WhatsApp. Yo puedo regalarle algo a la distancia. Yo puedo, no sé, hacer algo, una llamada de teléfono, una videollamada, lo que sea. No esperemos, porque escucho mucho estos días que dice la gente, ay, hasta que nos podamos dar un abrazo. No seamos tan básicos, ejercitemos otras formas de afecto. Claro, porque esto está ocurriendo para que crezcamos, pero si no, si vamos a Claro, volver a... No, podemos conectarnos desde otro lugar, podemos, por ejemplo, y nos pasa a todos, imagino que la mayoría de las personas que nos ven son inmigrantes y viven en Estados Unidos y nos entienden en español, muy pocos nacidos aquí. Nosotros hemos vivido eso y el afecto aprendemos a tenerlo en la distancia y no sentimos menos afecto en la distancia. No significa que no disfrutemos el abrazo cuando está, pero empiezas a encontrar otras formas del afecto. Pero importante, si no tenemos el abrazo, no nos neguemos el afecto, busquemos de qué otra forma, porque el afecto sana, o mejor dicho, la ausencia de afecto enferma. Es una energía que contribuye al bienestar. Entonces, busquemos la manera de acercarnos en el afecto. Fíjense qué pasa cuando un niño está caprichoso y no le pasa nada, pero tiene un mal día y uno solamente le pasa la mano en la espalda. Ya cambió de actitud. Cuando nuestra pareja está enojada y no le discutimos, pero nos acercamos y le pasamos la mano en la cabeza. Eso es afecto. Cuando están peleando por WhatsApp porque hace 3 días que no se ven y no se quieren volver a ver porque no. Pero de pronto, en vez de seguir, le dejas que hable y después le dices te amo. Lo desarmas. Porque ya está, ese es el afecto. Es como, no es amor puro, porque hay un amor ahí un poco manipulado todavía, pero es una forma muy sutil de amor que podemos ofrecer y ese es el amor que nos lleva a vivir con bienestar. sí. Y el amor propio también, cuando me parece importante en este momento, cuando la gente dice que le falta el tacto o ese abrazo, yo hablo me gusta agregar a la respiración el contacto con tus propias manos y cómo calma también, así como calma la respiración, es como vos decís un niño, que yo siempre digo cuando hago el cupping, digo, es lo mismo el cupping con las ventosas que un niño no se duerme hasta que no lo abrazás, un bebé, Ujú, ujú. ¿no? El bebé lo abrazás y se duerme en un segundo. Lo dejas en la cuna y puede estar horas ahí llorando. Y esto es lo mismo, es como, la piel tiene sensores, es el sistema nervioso que está literalmente, al sentir ese calor, además, esa energía que estás transmitiendo a vos mismo, ¿no? Y hacerlo como mismo, no esperes siempre que otro te haga algo o te Mira, abrace, ¿no? Sí. te voy a contar algo. Hace unos años estaba viviendo fueron unos días complicados y, y no podía dormir bien. Y lo que hice fue fui a la farmacia, me compré todos los productos de bebé, crema de bebé, aceite de bebé, olía a bebé. Me puse sábanas muy blanquitas, puse en Spotify una música que era para acompañar para dormir bebés y me conecté y me abracé y te digo que fue tan sanador ese afecto, porque en realidad, a ver, desde el punto de vista humano, era una payasada, pero desde el punto de vista real, energético, yo me pude conectar con el afecto
Y ese afecto infantil, porque quizás si venía un amigo a abrazarme, yo le iba a contar lo que me pasaba, íbamos a terminar conversando de eso, pero aquel niñito que fui, no le importaba lo que estaba pasando. Entonces, ese afecto siempre me conecta. Y lo que empecé a hacer a partir de eso, yo no uso perfumes, muchos perfumes, porque siento que a veces es como invadir el espacio de alguien si uno llega con un perfume, porque la gente no siempre quiere estar oliendo lo que uno huele. Pero los perfumes los uso para mí. Y hay días en los que me pongo un buen perfume para irme a dormir, porque es una forma también de darme afecto a mí, ¿no? De decir, bueno, Julio, vas a dormir contigo, prepárate para dormir bien. Entonces, este tipo de cosas son las que estamos hablando, son pequeños símbolos de afecto que nos hacen bien. Sí, me encanta esa anécdota porque me encanta porque es justamente el símbolo de ese amor propio, esa conexión que buscaste, ¿no? Qué bueno que Así la es. gente pueda tener de ejemplo para poder buscar también o ese rincón o ese momento, ese momento tan lindo en su vida. También uno puede tener como ancla un momento ideal, un momento en el que fuiste sumamente feliz, que oliste el árbol de eucaliptus, que andabas a caballo, que, no sé, los afectos, las cosas más lindas las puedes traer al presente y aún así tu cuerpo va a cambiar la química y va a empezar a generar toda esa misma química como si te estuviera pasando hoy. Y me parece tan Así es. poderoso que la gente lo pueda practicar. Así es. Otra cosa que hago también, y ya soltamos este tema para no contarte solo estas cosas, pero he vuelto, por ejemplo, a la cocina. Una de las cosas que más se hacía en el campo es cocinar. Y en la cocina yo encuentro también ese espacio donde me suavizo, porque es una expresión de amor, porque me conecto con esos, de hecho, todos los sentidos, hay sabores, hay olores, hay texturas. Está la espera en la cocción, ¿sabes? Esta espera de que tú quieres que esté listo, pero todavía no está listo y te hace saber que tienes que esperar. Hay toda una magia alrededor de la cocina que Sí. también me sirve y lo cuento como para que tomen ideas y vayan también viendo de qué maneras no intelectuales podemos empezar a conectarnos con el amor. Sí, sí, definitivamente, me encanta. ¿Y qué cocinas? ¿Qué es lo que te gusta? De Favorito. todo, de todo. De todo. Ahora he descubierto, he empezado a cocinar con harinas. Por ejemplo, compré harina de, este mes era harina de coco. Entonces he empezado a cocinar panes o galletas con harina de coco. A veces cocino solamente ensaladas, pero con unas ensaladas son una cosa muy grande porque le pongo de todo. Cocino pescados. Voy viendo lo que aparece, pero el solo hecho, mira, no es tan importante lo que voy a comer como el solo hecho de hacerlo. Entonces, a Claro, veces cocino con lo que experimentar. tengo, sí, porque es ese movimiento, esa alquimia de la comida que es esto que vos decís, están todos los sentidos involucrados en eso. Entonces, si todos los sentidos están involucrados aquí, ya no están involucrados con lo que pasó, con lo que me dijeron, con mañana, están ahí, están presentes. Sí, escucho mucha gente ahora que está cocinando, ¿eh? Están tomándose el tiempo de conectar, de cocinar, de elegir la comida. Es un buen Eso, momento ahora eso, para hacer eso. eso. Aunque no va a ser, no hay, no es, la verdad que en los supermercados acá en Miami no hay todo lo que uno busca, ¿no? Uno va y tiene que escoger lo que hay del momento Pero también. Pero hay sí, suficiente. podés ser creativo. Y te puedo decir que andando en Latinoamérica, aquí, por poco que haya, hay mucho más que en Latinoamérica. Así que tenemos que ser agradecidos por eso. Donde más Claro. había mercaditos y donde encontraba cosas y especias, eso era en Nueva York. Porque en Nueva York hay mucho culto a tu país. Entonces estaban los mercados hindúes, los mercados chinos, pero con comida auténtica, ¿no? Entonces ahí disfrutaba mucho. Siempre me ha gustado cocinar. Me encanta, me encanta. Bueno, ahí tienen todos para poder explorar y todo para experimentar. Creo que la palabra de hoy es eso de volver a mí, es tratar de conocerse, qué es ese botón que los detona y conecta con el corazón, conecta con ese propósito, conecta con la alineación, ¿cierto? Me ¿Qué es lo que parece que tengo ganas? ¿Qué es lo que tengo ganas de hacer? ¿Qué es lo que me está impidiendo de sentirme vivo? ¿No? En qué estoy perdiendo el tiempo? ¿En dónde estoy mm, perdiendo energía? Porque a uy, qué veces la bueno mejor eso. forma a veces de encontrar dónde queremos ir y dónde no queremos ir. Porque eso ya lo conocemos, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy perdiendo energía? ¿Dónde ya siento qué me pesa? Esa es una gran señal. Uy, Cuando algo me sí. pesa, ya no es. Por más que sea bonito, por más que me inviten, si me pesa ir, me toca decir no, gracias. Pero este tipo de decisiones son las que nos van a llevar a estar más sanos. Sí, definitivamente me encantó eso que dijiste. Lo que no es,
tenés el permiso de elegir y decir que no, ¿no? Porque la gente se siente egoísta o ya empieza a pensar otra vez, hacen una película de, uy, si digo que no, si qué me van a decir, qué va a decir el otro, y ya empiezan con toda esa historia. Y realmente tomar responsabilidad es también responsabilidad por uno, ese niño interior o lo que vos sentís y honrar lo que sentís. Si uno hace lo que quiere el otro, estás deshonrando tu propia voz interior. Y eso tiene un costo. A ver, si fuera deshonrarla y uno dice, bueno, yo negocio, pero tiene un costo. El costo es inmediato malestar emocional y en el mediano plazo malestar físico. Entonces, ¿queremos enfermarnos? Es decir, queremos, porque no nos vamos a morir por eso, nadie se muere por eso, pero uno se queda sin vida estando con vida. Uno le pierde el sentido a la vida, uno se vuelve amargo, ¿no? Es como, y nada te conforma. Entonces, eso es consecuencia de todas ese cúmulo de decisiones. Una vez no pasa nada, pero cuando vivimos en ese estado, bueno, nos vamos cerrando. Nos quedan pocos minutos, te voy a contar esta historia porque tiene que ver Sí. con comida. Una vez llegué a mi casa, en la época que viajaba mucho, y en mi heladera había un yogur. Y nada, era medianoche, tenía hambre, me lo comí, me fui a dormir y amanecí muy mal del estómago. Y claro, digo, no había hecho nada raro para sentirme tan mal, el yogur. Entonces fui a buscarlo y encontré que estaba vencido, tenía como un mes de vencido. Y claro, estaba un poco agrio, pero me lo comí igual. Entonces, lo que está vencido en nuestra vida, digo yo, es más o menos lo mismo. Por fuera luce bien, porque el yogur por fuera no te avisa que está vencido, excepto allá abajo chiquito. Pero la sensación está agrio. Entonces, puede que en el trabajo ese nos estén pagando súper bien, pero ya no hay bienestar, está agrio, me pesa, el sabor no es el mismo. Puede que con esa relación esté todo bien y somos amigos de toda la vida, pero capaz que lo estamos aguantando, honrando que fuimos amigos toda la vida, pero en este momento ya no nos conecta porque hay una cosa agria ahí que entonces si empezamos a prestar atención a cómo se siente, vamos a empezar a identificar qué es lo que no, porque a veces hay cosas vencidas que como por fuera lucen bien, las seguimos comiendo. Entonces para mí el yogur fue como una alerta de que, bueno, debo prestar más atención a poner atención en mis sentidos más que en lo que mis ojos ven. Muy bueno eso, muy bueno lo del yogur, me voy a acordar. Estuvo bueno, porque son cosas sencillas y decir, wow, sí, realmente. Te No, marcan, te marcan. no todo es lo Tan ideal. obvio, no todo es tan No, no obvio, todo no no es todo es tan tan obvio, obvio. sí, y no puedes dar por sentado de que todo va a estar bien, no tampoco. Realmente Ujú, estar todo el ujú. tiempo en la conciencia. Bueno, tenemos un Así es. minuto y medio, realmente estoy muy contenta y te agradezco enormemente. También siendo argentina, es un honor conectarme con Igualmente. vos, espero conocerte cuando pase todo esto y contanos, ¿vas a estar en alguna conferencia que vas a hacer, que programes a fin de año? Mira, me he vuelto todo digital, tenemos una comunidad y con una suscripción en la página y lo próximo que haría sería el Camino de Santiago en octubre, que es por España, y quedaron cupos porque algunas personas no pudieron ir y demás. Eh, y después haría una pequeña girita por Europa, por Alemania, por Ámsterdam y por allá. Y después veremos qué ocurre. Supuestamente tengo en camino dos retiros, uno en Nueva York y uno en Dominicana, aparentemente van, pero en estos días estoy viendo como semana a semana, porque no sé qué puede pasar. Claro. Bueno, en la comunidad contarás, así que vayan a tu comunidad para que Que sepan ahí todas las esté, que ahí noticias. esté. Sí, sí, ahí los esperamos. Te agradezco Bueno, muchísimo, ay, gracias María Julio, Laura. un beso muy grande. Gracias. Buenas Chao, noches. nos Gracias vemos. a todos. Gracias. Chao.